Hola a todos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que sé que les encanta, algo que a mí también me tiene completamente enganchada y que ha estado en boca de todos, la relación, o la potencial relación, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Más específicamente vamos a adentrarnos en una supuesta confesión de amor de Kerem hacia Hande que, según dicen, los hará suspirar. Sí, lo sé, la palabra confesión ya nos pone a todos al borde del asiento, y es que la química entre estos dos actores turcos es innegable. Desde que los vimos juntos en Senkalkam, o Love is in the Air como la conocemos por aquí, los fans de todo el mundo no hemos parado de fantasear con la idea de que su amor trascendiera la pantalla y se convirtiera en realidad. Y aunque su relación terminó, la esperanza sigue viva y los rumores no dejan de surgir. Antes de que empecemos a desmenuzar esta supuesta confesión y a analizar cada detalle, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo sobre sus series turcas favoritas, noticias de sus actores predilectos, teorías locas y, por supuesto, mucho chisme jugoso. Así que si les gusta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco, este es su lugar. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. ¿Esta supuesta confesión de amor de Kerem a Hande es real, o es solo una ilusión colectiva alimentada por nuestras ganas de verlos juntos de nuevo? Bueno, la verdad es que no hay una declaración oficial, textual, con vídeo y firma de Kerem diciendo Hande te amo. Pero como saben, en el mundo del espectáculo las cosas rara vez son tan directas. Muchas veces las pistas están escondidas en entrevistas, en gestos, en miradas cómplices y por supuesto en las redes sociales. Y es precisamente ahí donde encontramos la mayoría de la evidencia de esta confesión. A lo largo del tiempo han circulado varios vídeos y capturas de pantalla que supuestamente muestran a Kerem diciendo o haciendo cosas que sugieren que aún siente algo muy fuerte por Hande. Por ejemplo, hay una entrevista en la que le preguntan sobre su relación con ella, y aunque no dice explícitamente que la ama, su lenguaje corporal y la forma en que habla de ella son reveladores. Se le ilumina la cara, se pone un poco nervioso, y utiliza palabras muy cariñosas para describirla. Además, los fans más observadores han notado que Kerem a menudo le da a me gusta a publicaciones de Hande en Instagram, incluso a fotos antiguas. Algunos lo interpretan como un simple gesto de amistad, pero otros creen que es una forma de decirle aún te sigo pensando. Y no solo eso, también se han encontrado comentarios crípticos en sus publicaciones que muchos creen que están dirigidos a ella. Frases como siempre estaré aquí, o recuerdos que atesoro han desatado la locura entre los seguidores de la pareja. Pero, ¿qué dicen los expertos en lenguaje corporal? Algunos analistas han examinado vídeos de Kerem y Hande juntos, tanto durante como después de su relación, y han llegado a la conclusión de que aún existe una fuerte conexión entre ellos. Dicen que sus miradas se cruzan con frecuencia, que sus cuerpos se inclinan el uno hacia el otro cuando están cerca y que incluso cuando están hablando con otras personas, siempre parecen estar conscientes de la presencia del otro. Ahora bien, es importante ser realistas y no dejarnos llevar demasiado por la fantasía. Es muy fácil interpretar las cosas como queremos verlas, especialmente cuando estamos tan enganchados con una pareja como lo estamos con Kerem y Hande. Podría ser que todas estas pistas sean solo coincidencias, que Kerem simplemente sea una persona amable y cariñosa, y que su relación con Hande haya terminado de forma amigable. Sin embargo, hay algo que no podemos negar, la química que tienen estos dos es innegable. Incluso si no están juntos en este momento, es evidente que hay una conexión especial entre ellos, una chispa que sigue encendida a pesar del tiempo y la distancia. Y eso, mis amigos, es lo que nos hace seguir soñando con una reconciliación. Además, hay que tener en cuenta el contexto. Kerem y Hande se conocieron y se enamoraron mientras trabajaban juntos, interpretando a una pareja en la ficción. Pasar tantas horas juntos compartiendo emociones intensas y construyendo una historia de amor, inevitablemente crea un vínculo muy fuerte. Y aunque la relación terminó, esos recuerdos y esas emociones no desaparecen de la noche a la mañana. Otro punto importante a considerar es la presión mediática. Kerem y Hande son dos de los actores más populares de Turquía, y su relación fue seguida de cerca por los medios de comunicación de todo el mundo. Esta constante atención pudo haber afectado su relación y contribuido a su ruptura. Sin embargo, también pudo haber creado un vínculo aún más fuerte entre ellos, al tener que enfrentar juntos el escrutinio público. Volviendo a la supuesta confesión de amor,
es importante recordar que muchas veces los medios de comunicación exageran las cosas para generar titulares y atraer la atención del público. Es posible que algunas de las citas atribuidas a Kerem hayan sido sacadas de contexto o incluso inventadas. Por eso es fundamental ser críticos con la información que consumimos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Pero incluso si no hay una confesión de amor explícita, la esperanza sigue viva. Los fans de Kerem y Hande continúan analizando cada una de sus acciones, buscando señales que indiquen una posible reconciliación. Y mientras haya esperanza, la fantasía de verlos juntos de nuevo seguirá viva. Y es que, seamos honestos, la historia de amor de Kerem y Hande tiene todos los ingredientes para convertirse en una leyenda. Dos jóvenes talentosos, hermosos y exitosos que se enamoran en el set de una serie de televisión que se convierte en un fenómeno mundial. Una historia de amor que traspasa la pantalla y se convierte en realidad, aunque sea por un tiempo. Una ruptura dolorosa que deja a los fans con el corazón roto. Y la esperanza de una reconciliación que aún sigue viva. Así que, ¿existe realmente una confesión de amor de Kerem a Hande que nos hará suspirar? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la química entre estos dos actores es innegable, que su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y que la esperanza de verlos juntos de nuevo sigue viva. Y mientras haya esperanza, seguiremos soñando con su reconciliación. Y quizás, algún día, nuestros sueños se hagan realidad. En resumen, hemos explorado la posibilidad de una confesión de amor de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel, analizando las pistas, los rumores y las interpretaciones de los fans. Hemos visto cómo la química entre estos dos actores sigue cautivando al público y cómo la esperanza de una reconciliación sigue viva. Hemos advertido sobre la importancia de ser críticos con la información que consumimos y de no dejarnos llevar demasiado por la fantasía. Pero también hemos reconocido que a veces, soñar no cuesta nada y que la historia de amor de Kerem y Hande tiene todos los ingredientes para convertirse en una leyenda. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema, así que déjenme sus comentarios abajo. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Han notado alguna otra pista que sugiera una confesión de amor? Cuéntenme todo en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán todo sobre sus series turcas favoritas, noticias de sus actores predilectos y mucho chisme jugoso. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Pero ahora esperen, que aún hay más. Porque esta historia tiene muchísimas capas como una cebolla, y estoy segura de que quieren saber hasta el último detalle. Así que vamos a profundizar un poco más en los entresijos de esta relación, o no relación, y a explorar algunas teorías más locas que circulan por Internet. Empecemos por analizar un poco más a fondo esa famosa química. No es un secreto que Kerem y Hande encajaron a la perfección desde el primer momento. Sus personajes en Senkalkam, Serkan y Eda, eran polos opuestos que se atraían irremediablemente, y esa dinámica se trasladó a la vida real. La forma en que se miraban, se reían y se coqueteaban fuera de cámara era innegablemente real. Era como si los guionistas hubieran escrito sus personajes basándose en la personalidad de ambos, y viceversa. Y es que la química no es algo que se pueda fingir. Puedes ser un gran actor, pero si no hay una conexión genuina con tu compañero de escena, el resultado final será artificial. En el caso de Kerem y Hande la química era tan evidente que incluso los miembros del equipo de producción de la serie comentaban sobre ello. Se decía que cuando estaban juntos, el ambiente se iluminaba y que era imposible no contagiarse de su energía. Pero, ¿qué pasa cuando esa química se enfrenta a la realidad? Cuando los reflectores se apagan y los personajes vuelven a ser personas reales, con sus propios sueños, aspiraciones y problemas. ¿Es posible mantener viva esa chispa, o se desvanece como un espejismo? En el caso de Kerem y Hande parece que la realidad les golpeó con fuerza. La presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas de los fans fueron demasiado para ellos. Su relación terminó, pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿terminó realmente? Aquí es donde entran en juego las teorías conspirativas.
Algunos fans creen que su ruptura fue una farsa, una estrategia para proteger su privacidad y evitar el acoso de los medios. Otros piensan que siguen enamorados, pero que no pueden estar juntos por razones profesionales o personales. Y otros, más optimistas, creen que están esperando el momento adecuado para anunciar su reconciliación. Y es que el misterio que rodea su relación alimenta la fantasía. Cada gesto, cada mirada, cada comentario se interpreta como una señal, como una pista que nos acerca a la verdad. Los fans se convierten en detectives, analizando cada detalle con lupa y buscando conexiones donde otros solo ven coincidencias. Un ejemplo de esto son las famosas indirectas que se lanzan por redes sociales. Kerem y Ande son muy activos en Instagram, y sus publicaciones suelen ser objeto de análisis exhaustivo por parte de sus seguidores. Cualquier frase ambigua, cualquier foto con un significado oculto, se interpreta como un mensaje secreto dirigido el uno al otro. Por ejemplo, hace unos meses, Kerem publicó una foto de un atardecer con la leyenda, recordando momentos especiales. Inmediatamente los fans comenzaron a especular si se refería a los momentos que vivió con Ande durante el rodaje de Esenkalkam. Algunos incluso encontraron similitudes entre el paisaje de la foto y los escenarios de la serie. Y no solo eso, también se han encontrado coincidencias en sus outfits. En varias ocasiones, Kerem y Ande han lucido prendas de ropa o accesorios similares, lo que ha llevado a los fans a creer que se coordinan a propósito. Algunos incluso han llegado a la conclusión de que comparten el mismo estilista, o que se intercambian la ropa como una pareja normal. Sé que todo esto puede sonar un poco descabellado, pero créanme, cuando se trata de Kerem y Ande, nada es imposible. Su relación ha sido tan intensa y mediática que ha generado una legión de fans obsesionados con su vida personal. Y estos fans no se detendrán hasta descubrir la verdad. Ahora bien, es importante recordar que Kerem y Ande son personas reales, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Merecen respeto y privacidad, y no debemos invadir su intimidad con nuestras fantasías. Es divertido especular y soñar, pero debemos tener límites y no olvidar que detrás de los personajes públicos hay seres humanos. Y hablando de seres humanos, no podemos olvidar que Kerem y Ande han seguido adelante con sus vidas después de su ruptura. Ambos han estado involucrados en nuevos proyectos y han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Sin embargo, ninguno de estos rumores ha tenido la misma repercusión que su relación original. Quizás porque los fans siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación, o quizás porque la química entre Kerem y Ande es simplemente irrepetible. Sea cual sea la razón, lo cierto es que su historia sigue viva en la memoria de sus seguidores y que la fantasía de verlos juntos de nuevo sigue siendo muy fuerte. En definitiva, la supuesta confesión de amor de Kerem a Ande es un misterio que sigue sin resolverse. No hay pruebas concretas que confirmen esta teoría, pero tampoco hay pruebas que la desmientan. Y mientras la duda persista, los fans seguirán buscando pistas, interpretando señales y soñando con un final feliz. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Hay una confesión de amor oculta en alguna parte? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus teorías conmigo. Y no olviden suscribirse al canal para estar al día con todas las noticias y chismes del mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima.